¿Qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos que usan muchos científicos para adquirir conocimientos. El método científico es un método que nos permite a nosotros adquirir conocimientos. Nosotros seguimos una serie de pasos que al final nos va a permitir entonces crear nuevo conocimiento, crear inventos, descubrir cosas que no conocíamos, saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. El método científico nos permite eso siguiendo unos pasos que están definidos por él. Esto es 2Pi, la universidad en YouTube. Yo soy Wilson Martínez y en este video les voy a decir qué es el método científico y cuáles son los pasos que componen el método científico. Bienvenidos. El método científico empieza con la observación. La observación la hace una persona que quiere investigar. Y no necesariamente es alguien con un super laboratorio y con muchos títulos universitarios. Recuerden que han habido investigadores, que han habido científicos que no tienen muchos títulos universitarios o no han tenido un super laboratorio y gracias a ellos hemos obtenido un nuevo conocimiento. La persona que se dedica a investigar empieza entonces observando, pero ¿qué observa? Observa la naturaleza, observa lo que lo rodea, ya sea por medio de sus ojos o por medio de un microscopio hoy en día que tenemos la tecnología. Esas observaciones generan en el investigador curiosidad y empieza el investigador a generar una hipótesis que es una forma de plantear cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. Me explico, supongamos que tú tienes un bonsái y todos los días lo riegas con el agua de la cañería, del grifo, normal. Resulta que a tu ciudad, a tu comunidad, entró una mina de oro. Esa mina de oro usa mercurio en sus procesos y parte de ese mercurio que es desechado de esos procesos va a los ríos, a las quebradas que alimenta el acueducto, que es el que te proporciona el agua a tu casa. Entonces de un momento a otro empiezas a regar tu bonsái con el agua que ya está contaminada con mercurio y ves que tu bonsái empieza a morir. Tú dices y empiezas a pensar, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué está sucediendo? Empiezas a hacer observaciones, empiezas a tomar en qué fecha empezó a suceder eso y empiezas a generar una hipótesis. Una hipótesis es una idea que trata de explicar lo que sucede en la naturaleza. En este caso la hipótesis es que el agua que trae mercurio mata el bonsái, lo deteriora, lo daña. Entonces es una idea que trata de explicar lo que está sucediendo. Habría que entrar ya entonces a realizar experimentos donde tenemos diferentes bonsáis. A cada uno lo regamos con agua, con mercurio, sin mercurio y vemos si es realmente el mercurio el que está sucediendo eso. Pero inicialmente hay una hipótesis, hay una idea que trata de explicar qué es lo que está sucediendo ahí. Y ese es el punto de partida del método científico, la hipótesis, porque a partir de esa idea empiezas a hacer los experimentos que finalmente te van a llevar a nuevo conocimiento. El método científico consta entonces de una serie de pasos donde el primer paso es empezar a observar y el segundo paso, que también es muy importante, es generar una hipótesis. Entonces voy a empezarles a nombrar cada uno de los pasos del método científico y vamos a ir viendo pequeños ejemplos de cada uno de los pasos y también vamos a definir cada uno de los pasos. Primero les voy a nombrar todos los pasos del método científico y luego empezamos a mirar cada uno en detalle con pequeños ejemplos. Primero, el primer paso es la observación natural o experimental, es decir, observar ya sea la naturaleza o los experimentos que yo esté realizando. El segundo es generar una hipótesis, lo que se refiere a una idea que explique ese fenómeno natural o los experimentos que yo estoy realizando. Una hipótesis es un intento de explicar qué es lo que está pasando. Todavía no hemos realizado gran investigación, no tenemos muchos datos, apenas estamos mirando por encima. Eso es una hipótesis, una idea que trata de explicar lo que hemos observado. En tercer lugar están los experimentos para validar o rechazar la hipótesis. Si rechazamos la hipótesis, entonces retroalimentamos el método, entonces vamos nuevamente a la hipótesis
y la modificamos. Si los experimentos validan, aprueban la hipótesis, entonces pasamos al siguiente paso, que es generar una teoría o un modelo. Una teoría o un modelo no es otra cosa que una hipótesis que ya ha sido puesta a prueba. Entonces yo empiezo con una hipótesis, trato de explicar lo que yo estoy observando, luego hago experimentos. Si la hipótesis es aprobada por los experimentos y los experimentos que yo realizo indican que la hipótesis es válida, que es buena, que explica lo que realmente yo observé, entonces paso a generar una teoría. Una teoría es una idea que tiene más peso, una teoría o un modelo es una idea que ya puedo plantear con mayor seguridad porque hay experimentos que la respaldan. Otra diferencia súper importante de la teoría del modelo, la primera es que una teoría es una hipótesis que tiene mayor estabilidad, que tiene mayor seguridad, tiene mayor respaldo. Y la segunda diferencia de la teoría con la hipótesis es que la teoría es capaz de predecir nuevos resultados. La teoría es capaz de predecir qué es lo que va a suceder en ciertos fenómenos naturales sometidos a ciertas condiciones. Entonces el siguiente paso es generar experimentos que me validen la teoría. Es decir, si la teoría es capaz de predecir resultados, entonces yo realizo experimentos para ver si esa teoría es válida o no. Nuevamente lo mismo, si los experimentos rechazan la teoría, vuelvo a la teoría, retroalimento el método científico, modifico la teoría y vuelvo a hacer experimentos. Si los experimentos validan la teoría, entonces paso al último paso del método científico, que es establecer la teoría. Entonces cuando establezco la teoría, la presento frente a la comunidad científica o la comunidad en general, presento mi idea, presento los experimentos que respaldan esa teoría y ya esta queda consolidada para toda la humanidad. Es nuevo conocimiento adquirido para toda la humanidad. Veamos un pequeño ejemplo por cada paso, porque pues el método científico, como ven, es bastante sencillo, es bastante corto. Por ejemplo, que empezamos a observar que las cosas son atraídas hacia el suelo. Entonces generamos una hipótesis, una idea, como lo hizo Newton. ¿Por qué las cosas son atraídas hacia el suelo? La hipótesis puede ser la idea. Hay una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el suelo. Y esa fuerza atrae a todas las cosas por igual. Esa es la hipótesis, esa es la idea que trata de explicar lo que nosotros vemos en la naturaleza, que las cosas son atraídas hacia el suelo, siendo específicos hacia el centro de la Tierra. Empezamos luego de generar la hipótesis con el tercer paso, que es realizar experimentos. Entonces dice la hipótesis que todas las cosas, independientes de su masa, son atraídas hacia el suelo. Entonces tomamos una hoja de papel arrugada con una roca y las dejamos caer a la misma altura y vemos que ambas caen a la misma velocidad. Estos experimentos validan la hipótesis, dicen, hombre, sí, eso que tú planteaste, esa idea, esa hipótesis es válida porque hay una fuerza invisible que está trayendo las cosas hacia el suelo. Entonces luego de realizar experimentos, la idea es que sean varios experimentos, planteo una teoría. Entonces generamos la teoría de la gravedad. La teoría de la gravedad entonces ya es esa hipótesis, esa idea inicial de la fuerza invisible que dice que atrae las cosas hacia el suelo, y no solo eso, es capaz de predecir lo que va a suceder. Entonces es capaz de predecir que otros cuerpos van a ser atraídos hacia el suelo, hacia el centro de la Tierra, y no solo eso, sino a qué velocidad van a ser atraídos. Entonces la teoría de la gravedad me predice a mí a qué velocidad van a ser atraídos los cuerpos hacia el suelo. La teoría entonces explica lo que he visto y lo que va a suceder. Entonces la teoría, como ya lo he dicho, es una hipótesis con más fuerza. Luego empiezo a realizar experimentos para validar o rechazar esa teoría. Entonces empiezo a trabajar con diferentes objetos que los dejo caer a diferentes alturas para validar a qué velocidad son atraídos hacia el suelo.
Si hallo que las velocidades experimentales y las que me daba la teoría de la gravedad son muy parecidas, entonces yo entro y valido la teoría, la apruebo y luego la comunico a toda la comunidad científica, a toda la comunidad en general, y le digo al mundo: existe la teoría de la gravedad, me la acabo de inventar, esta teoría explica por qué las cosas son atraídas hacia el suelo, y no solo eso, predice a qué velocidad las cosas van a ser atraídas hacia el suelo. Y todo el mundo te aplaude porque pues eres súper inteligente, eres otro Newton y has generado nuevo conocimiento para la humanidad a través del método científico. Pero en el método científico no solo vamos a encontrar o generar teorías como ya lo conocemos, que es la gravedad, sino también otro conocimiento más específico como cómo se crean los hologramas, cómo hacen ahora la nueva tecnología para cargar las baterías de los celulares mucho más rápido y que duren mucho más. El método científico nos permite llegar a ideas, a teorías o a leyes que expliquen cómo se puede curar el SIDA, cómo puedo mejorar los medicamentos para combatir el cáncer. Entonces todo empieza por observar, luego generar una hipótesis, que es una idea que intenta explicar eso que nosotros estamos observando en la naturaleza o con los experimentos que estamos realizando. Luego ponemos esa hipótesis a prueba, luego empezamos a realizar experimentos y generamos una teoría que explique lo que hemos visto y que prediga nuevos resultados. Es decir, si tú haces las cosas así, con seguridad puedes obtener estos resultados. Entonces generamos una teoría. Se realizan experimentos para validar esa teoría y de ahí definimos si existe nuevo conocimiento para toda la humanidad, porque ya está comprobado, y lo comunicamos. Eso es el método científico. En la descripción de este video les dejé un archivo que contiene la gráfica que les mostré de todos los pasos del método científico ordenados. Entonces pueden entrar allá y la descargan pues para que puedan estudiar. Yo creo que les va a ser muy útil tener ese diagrama para que entiendan pues lo que es el método científico, de qué está compuesto y todo, etcétera. Esto es 2Pi, la universidad en YouTube, una manera diferente de aprender. Yo soy Wilson Martínez y les agradezco por haber visto ese video. Si les gustó, denle like. Si tienen comentarios, dudas, preguntas, abajo en la casilla de comentarios los pueden dejar. Si quieren compartir este video con otra persona para que aprenda lo que es el método científico, bien, pues háganlo, muchachos, muchachas, bienvenido sea. Espero que hayan entendido toda cabalidad. Me esfuerzo lo que más puedo para poderles explicar con las mejores ideas y de la forma más sencilla, simple y pues lo más rápido que pueda los temas de química. Ya les deseo muchos éxitos a todos en sus estudios. Estoy tratando de generar un video por semana mínimo, aunque creo que ahora voy a un ritmo tal vez un poco más rápido. Y los invito a que se suscriban al canal si es la primera vez que entran a este canal, que me ven, que están acá, para que YouTube les notifique los nuevos videos que voy a estar subiendo. Por ahora solo videos de química general, completar un curso completo de química general, teoría y ejercicios, y luego empezamos con otros cursos. Ya, muchas gracias por todo, les deseo muchos éxitos y pues ya, chao.